Muy bien, continuando con la clasificación de funciones, vamos a establecer en este momento la continuidad de este tema. En el video anterior habíamos comentado que las funciones podríamos considerarlas en dos tipos, ¿verdad? Como algebraicas y trascendentes. Las algebraicas ya las vimos en el otro video y hoy nos ocuparemos únicamente de las trascendentes. Bueno, aquí traigo ya una lámina que nos permitirá ir ubicando estas ideas. Bueno, aquí por ejemplo vamos a considerar las funciones trascendentes en tres tipos. La primera clasificación tiene que ver con las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas y por supuesto las funciones exponenciales, ¿verdad? Cada una de estas funciones se llaman funciones trascendentes porque no pueden representarse a través de las funciones algebraicas. Solamente se pueden representar a sí mismas de este tipo. Por eso le dicen que trascienden a la forma de expresión de las funciones algebraicas, ¿verdad? No se pueden expresar como funciones lineales, ni cuadráticas, ni cúbicas, ni polinómicas, ni de ningún tipo de esa categoría. Por eso vamos a ver los detalles de estas funciones. Además, por ejemplo, las funciones logarítmicas, voy a empezar acá, voy a hablar tantito aquí para poder referir esta idea, ¿verdad? Las funciones logarítmicas vamos a tenerlas en su forma general en una notación de este tipo. Fíjense que este tipo de notación lo vamos a ver como un logaritmo y las curvas que vamos a ver van a ser más o menos parecidas a estas, ¿verdad? Que están aquí representadas. ¿Dónde ocupamos las funciones logarítmicas? Cuando tratamos de representar escalas, ¿verdad? Escalas de sonidos, así digamos las escalas de los sismos estaban representadas como una escala logarítmica, los brillos de las estrellas y algunas condiciones del pH, ¿verdad? Entonces vamos a comprender que todas esas funciones trascendentes se ocupan o utilizan de base otro concepto. En el caso de las logarítmicas vamos a entenderlas que van a ser los logaritmos. En el caso de las funciones trigonométricas van a ser las relaciones trigonométricas. Y en el caso de las funciones exponenciales vamos a considerar que van a tener una base, ¿verdad? Una base en número, con un exponente. Entonces vamos a ir por partes entonces. Les decía, las funciones logarítmicas van a ocupar los logaritmos, pero los logaritmos ¿qué son? Pues van a ser exponentes, ¿verdad? El resultado de un logaritmo va a ser un exponente al que hay que elevar una cantidad positiva. En este caso la cantidad positiva se llama base, ¿verdad? Y el resultado al que vamos a llegar se va a llamar argumento. Fíjate que la forma de las expresiones muy posiblemente las veas en los logaritmos. Estamos hablando de los logaritmos, ¿verdad? Que son base para hacer la idea de las funciones logarítmicas. Bueno, los logaritmos, ¿qué hacen entonces? ¿O qué se hacen? Bueno, lo que resulta el logaritmo es un exponente al cual vamos a elevar una base, ¿verdad? En este caso, la base puede ser de diferentes tipos. Puede ser binarios, puede ser decimal, puede ser natural o neperiano. Cuando utilizan la base, binarios cuando utilizan la base 2 y decimal cuando ocupan la base 10. Bueno, entonces entendamos qué cosa es un logaritmo, si no lo recuerdas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí traigo un ejercicio sencillo de logaritmo utilizando una base 2, es decir, un logaritmo binario. ¿Qué es lo que resulta aquí? El logaritmo es este valor de 4. Pero ¿qué es lo que dice acá? El logaritmo es el exponente al cual hay que elevar esta base para que resulte este valor, el 16. Por eso dice aquí en la explicación, dice 2 es la base. El logaritmo es 4, porque 2 por 2 te da 4, por 2 te da 8 y por 2 te da 16. Entonces el logaritmo de base 2 del número 16 es 4. Es un exponente, pues, ¿va? Así entonces vamos a ver que esta idea de los logaritmos lo podemos ocupar para hacer funciones de ese tipo, ¿verdad? Que vamos a ocuparlos en estos servicios de escalas. Bien, vamos a pasar tantito a las funciones trigonométricas. Todo otra vez acá.
para acercarlo un poquito más. Bueno, las funciones trigonométricas vamos a utilizarlas en fenómenos que tengan movimientos periódicos o los movimientos cíclicos, ¿verdad? En ondulaciones o en movimientos circulares vamos a ver este tipo de funciones trigonométricas. Normalmente lo ocupamos en eléctrica o en electricidad o en electrónica, viendo corrientes eléctricas o voltajes, ¿verdad? O señales de ese tipo que tengan movimientos periódicos. Se utilizan, les decía, la condición de las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas las vemos en trigonometría, ¿verdad? Aquí en trigonometría. En trigonometría recordamos el triángulo rectángulo y ocupar, en ese caso, las relaciones trigonométricas, que es seno, coseno, tangente y secante, cotejante y todo lo demás, ¿va? Nosotros en las relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas vamos a ver que se puede ocupar también en las posiciones vectoriales, ¿verdad? De un cuerpo, de un móvil o para ubicar un punto. Cuando un cuerpo tiene un movimiento angular o se representa a través de un movimiento por coordenadas o por ubicaciones de ángulos en base de radianes, podemos establecer que las formas, ya sea en grados o en radianes, las formas de las funciones, en este caso la función trigonométrica seno, va a tener esta forma, la función coseno va a tener esta forma y la función tangente va a tener esta bella forma, ¿verdad? Una cantidad muy bonita de valores que genera. Y ocupamos, pues, les decía, las relaciones trigonométricas, el seno, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esa manera, estas relaciones, este comportamiento ya se tiene, ¿verdad?, de las señales eléctricas. Cuando se ven a través de los aparatos como el osciloscopio, podemos ver este tipo de señales eléctricas en la corriente alterna, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver el uso de estas funciones trigonométricas. Y finalmente vamos a ver tantito las funciones exponenciales, ¿verdad? Me acerco un poquito más en este caso para las funciones exponenciales, en la cual estamos apreciando aquí, por ejemplo, el uso de una base. En este caso, la base es 10 y el valor del exponente es la x. Aquí la base es la letra E de Euler y el valor de 2 también se puede ocupar como una base binaria y elevar a cualquier valor. Aquí tenemos una tablita, ¿verdad? En esta tablita podemos apreciar el crecimiento de estos valores. Fíjate que si tenemos una gráfica en el cual la variable que estamos cambiando es la x y estamos poniendo 2 a la 1, nos da 2, 2 a la 4 nos da 8, 2 a la 6 nos da 64. Fíjate cómo creció nada más en un valor del 1 al 6. Ahora fíjate en el valor de la e. En este valor de la e. El valor de la e pues es un valor constante, ¿verdad? Que es 2.71. Elevado a la 1 pues da lo mismo. Elevado a la 4 da 54.4. 54.5 cachito. Elevado a la 6 te da 403.4. Y en la base 10, por ejemplo, si vemos el exponente a la 1, pues te va a dar 10. El exponente a la 4 te va a dar 10.000. Y en el exponente a la 6 te da 1.000.000. Entonces vemos que esta condición de las funciones exponenciales nos permite ver representaciones de crecimiento poblacional, tasas de intereses. También podemos ocuparlo en informática o en la creación de mapas utilizando escalas de este tipo, ¿verdad? Entonces, así es como definimos entonces estas tres funciones logarítmicas, estas tres funciones trascendentes, perdón, la logarítmica, la trigonométrica y la exponencial. Lógicamente, ¿verdad? Hay también aquí dentro de las funciones trigonométricas están las funciones hiperbólicas, ¿verdad? Pero esas consideramos en otro tema. Bien, hasta aquí entonces.